En la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Fundado en España en 1928 por José María Escrivá de Balaguer, el Opus Dei siempre representó al sector más ortodoxo y conservador dentro de la Iglesia Católica, y nunca pudo o nunca quiso desmentir la imagen que transmite, la de un grupo poderoso, cerrado, lleno de secretos. Ahora vas a conocer qué es el Opus Dei, sus caras visibles en Argentina y cómo funciona. Florencia Beramendi es supernumeraria del Opus Dei y su directora de prensa y comunicación. Opus Dei significa obra de Dios en latín. El Opus Dei está en muchísimos países del mundo y en cuanto a gobierno se organiza por regiones. Argentina forma parte de una región, que es Argentina, Paraguay y Bolivia. Manuel Delía es capellán de la Universidad Austral, de estrecha relación con el Opus Dei, levantada en costosos terrenos donados por la familia Pérez Companc. ¿Qué es el Opus Dei? Una parte de la Iglesia, una de las muchas maneras en que la Iglesia se propone como una voz que ayude al hombre a crecer, que trata de despertar el sentido de una vida plenamente cristiana en el medio del mundo del trabajo. Hay algunas personas que somos la mayoría, que nos llamamos supernumerarios, que estamos casados, por lo general vivimos con nuestra familia, y después también hay sacerdotes y hay numerarios. ¿Los numerarios qué rol cumplen? Los numerarios viven una entrega de amor total a Dios y exclusiva, viven el celibato. La mayoría de las veces viven en casas del Opus Dei, juntos, varias personas juntas, pero también tienen su trabajo, tienen sus ocupaciones, su trabajo profesional, quiero decir. Federico Mare es numerario del Opus Dei y tesorero del Instituto Madero. Qué bonita casa. La casa es grande, pero alberga a 8 personas. ¿Cuánto tiempo llevas como numerario? Y yo ya llevo más de 30 años. ¿Tenés cuántos años? 48. ¿Crees que la gente los ve como bichos raros? Hoy por hoy, que una persona decida ser célibe por un motivo sobrenatural, suena raro, por eso digo bicho raro, suena raro porque, bueno, la gente no tiene por ahí ese conocimiento de esa realidad o piensa que es algo que es imposible de vivir. Acá tenemos, como puedes ver, la capilla, el oratorio. En realidad a nosotros nos gusta llamarlo oratorio, es un lugar para hacer oración. Y bueno, acá también el sacerdote que vive en la casa, que es un sacerdote numerario, también da la misa, celebra la misa todos los días. Casi nadie o muy pocos saben quiénes son los políticos o empresarios argentinos que pertenecen al Opus Dei. ¿Por qué lo ocultan? ¿El anonimato y el silencio otorgan más poder? ¿Cuánto poder tiene el Opus Dei? ¿Quién lo financia? ¿Cuántos miembros tiene el Opus Dei en Argentina? Alrededor de 5.000 personas acá en Argentina. ¿Hay gente que desea hacerlo público y hay gente que no? Sea bueno o sea malo, no necesariamente lo vas a hacer público o lo vas a contar con la persona del almacén de la esquina. Hay políticos, empresarios del Opus Dei, por supuesto. Se entiende sí, que cada persona, como cada persona del Opus Dei profesionalmente se desempeña en su ámbito, seguramente haya taxistas del Opus Dei, almaceneros del Opus Dei. ¿En algún momento fue misterioso? Sí, porque se hablaba de algo que no sabía muy bien lo que era, entonces había una especie como de construcción simbólica de lo que era el Opus Dei, que era oscura. Me viene a la cabeza el código Da Vinci, ¿no? Está esa cosa de mundo oscuro del Opus Dei y de hombres infiltrados, opuestos en lugares estratégicos. Está recontra presente. Para tener control.
No hay una especie de segundo registro que maneja una especie de gran confabulación oculta para dominar los controles del poder. No tiene nada que ver, sino que sí es una institución transparente que lo que busca es cumplir el fin de la Iglesia a su manera y con sus medios. Clara Fontán es numeraria, coordinadora de la Juventud del Opus Dei en Buenos Aires y realiza trabajos sociales en la Villa 21 de Barracas. Lo que nos interesa es ayudar en lo que las personas necesitan. Pero de alguna manera, a través de esa necesidad, ¿no se lleva el mensaje del Opus Dei? El mensaje del Opus Dei está implícito en lo que hacemos, que es trabajar bien, trabajar por amor, ayudar a las personas. Pero si se ponen palabras, es otra cosa. Sí, pero no se ponen palabras. O sea, no se habla del Opus Dei. A menos que alguien pregunte, que alguien diga, che, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen? ¿O de dónde vienen? ¿No? Que a veces sucede y a veces no sucede. ¿Hay un involucramiento en temas políticos por parte del Opus Dei? El Opus Dei no le va a decir a nadie ni a quién tiene que votar, ni por qué camino político tiene que ir si se dedica a la política. ¿Financiamiento del Opus Dei? Se mantiene gracias a la generosidad de personas que ven que es muy importante la comunicación de temas, de valores, de la Iglesia. O sea, con aportes privados. Sí, sí. ¿Se sabe de quién? No, no lo sabemos nosotros. Son gente que anónimamente y muy generosamente lo da. Imposible saber quiénes aportan sumas considerables de dinero para sostener el funcionamiento del Opus Dei. En tiempos donde se debate el aborto, sus figuras públicas aceptaron dar la cara. Perdimos una batalla en diputados, dijo en misa Víctor Urrestarazu, la máxima autoridad del Opus Dei en Argentina. Pero la disputa, dijo, aún no terminó. No teníamos que perder la esperanza y no teníamos que dejar de rezar y que teníamos que defender siempre la vida. Que Dios no pierde nunca batallas. ¿Cuál es la postura del Opus Dei con respecto al aborto? Con respecto al aborto es la misma que la de la Iglesia, es decir, con el respeto total a esa mujer, lo que me sale siempre es tratar de hacer entender que si verdaderamente lo que hay ahí es una nueva vida, yo me tengo que ponerla de rodillas y respetarla. Y que eliminar a un no nacido es, sin aplicarle el sustantivo a la persona que lo haga, es un asesinato, en el sentido de que estoy eliminando a una persona porque no es congenial a mis proyectos, ¿no? Y cuando hay mujeres que mueren por situaciones de abortos clandestinos. Entonces, muchas de esas personas mueren porque no han tenido alternativas y que lo que no han tenido es alguien que estuviera cerca para decirles cómo te ayudo. Entiendo que uno de los grandes puntos que están hoy en día es hay un problema que se llama aborto, es un problema de sanidad, de salud, hay que hacer algo. Pero a la hora de decir ese algo significa que no me queda más remedio que eliminar a un niño, ahí es donde yo abro los ojos, digo, me gusta la imagen, me pongo de rodillas y digo, no, eso no lo puedo aceptar. Queremos defender la vida de la mujer y la vida del bebé por nacer y yo creo personalmente que el aborto no es la solución. Ahora estamos en una coyuntura política especial, pero en cualquier momento y en cualquier época creo que hay que darle a las mujeres información y alternativas para salir de las situaciones en las que se encuentran. ¿Qué hacen ustedes cuando se encuentran con una chica que puede tener 16 años y ya tiene un chico o dos chicos? La Iglesia enseña que hay que estar abiertos a la vida, ¿no? ¿Cómo actúan ustedes? ¿Le decís toma anticonceptivos o le decís no tengas más relaciones? Cada vez que te pasa y te acomodas y escuchás la historia de esa persona y según cómo se desarrolle su historia le aconsejarás usar, dejarlos, no dejarlos. Pero, ¿aconsejaste alguna vez usar anticonceptivos? Aconsejar usarlos, no. Pero respetar que los estén usando, sí. Pero si una chica a los 16 años tiene dos chicos, es que no los usa, no sabe cómo. Y bueno. Bueno, la postura sobre el aborto tal vez es uno de los temas más actuales sobre los que hemos buscado la opinión de todos, en este caso del Opus Dei, que aprovecha seguramente, tiene delegadas de prensa que son mujeres. Era una novedad
conociendo a lo largo de estos años como periodista la relación Esto con no ellos. pasaba antes. No. No, por lo general eran varones. Pero bienvenido sea la apertura que seguramente necesitan por ese velo de misterio que ha rodeado siempre y lo seguirá rodeando al Opus Dei. Hablaba de puertas que se fueron abriendo. Algunas se fueron abriendo, fueron mostrando algunas cuestiones que antes no se mostraban. No terminaban de mostrar todo. La cuestión del financiamiento no tienen por qué decirlo, porque no es dinero maravilloso, no es dinero público, presumimos que no. Digo, no es dinero público, son aportes privados, no tienen por qué decirlo. Pero creo que contribuye al misterio no terminar de decir por qué o quién, cuáles son los nombres propios de los que aportan para semejantes casas. Insisto, no tienen por qué decirlo, pero siguen contribuyendo al misterio. O por lo menos denota hasta qué punto son un factor de poder dentro de lo que es la política y la gestión política de la religión, que en este caso es ni más ni menos Es que la si no te religión digo, católica. abre todas las puertas para las interpretaciones que sean, ¿sí? Hasta allí llegamos. Creo que hemos sido los primeros en abrir puertas del Opus Dei que no se conocían. Muchas gracias, Damián. Gracias a ustedes.